Hola, estas son las noticias ambientales más importantes de la Amazonía peruana. Mi nombre es Geraldine Santos y esto es un podcast de Mungabay Latam. Dos recientes derrames de petróleo mancharon las aguas del río Nieva y la quebrada Putuchín en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. Estas emergencias ambientales ocurridas en febrero de este año se suman a la larga lista de más de 831 derrames de hidrocarburos registrados en los últimos 20 años en la Amazonía peruana. Lo grave es que mientras que estos eventos y la contaminación por petróleo se mantienen como una constante, la remediación es una palabra que las comunidades locales e indígenas no dejan de repetir. Ni un solo pasivo ambiental ha sido limpiado hasta el momento en la Amazonía del país. Para analizar esta problemática, conversamos con Miguel Lévano, experto en petróleo de Oxfam. Una publicación de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Oxfam confirman que desde 1997 hasta el 2023 ocurrieron 831 derrames de petróleo en la Amazonía peruana. ¿En qué está fallando el Estado peruano? ¿Por qué es un problema que sigue presentándose cada año? Sí, está fallando primero en no tener un buen sistema de prevención y ordenamiento territorial. El sistema de prevención para que pueda prevenir justamente estas situaciones, ¿no? Que tiene que ver con evaluar el estado de las instalaciones petroleras, evaluar la capacidad de las empresas para darle mantenimiento a sus ductos, entre otros. Dos, estamos teniendo un problema con los contratos o con las empresas que incumplen, que tienen incumplimientos graves o sistemáticos de la normatividad ambiental. No se está, por ejemplo, suspendiendo sus contratos. Deberíamos suspenderlos ante una empresa que continuamente viene afectando ambientalmente con estas emergencias o derrames ambientales. Petroperú, administradora del oleoducto norperuano, sostiene que los derrames han sido provocados por cortes intencionados en la tubería que transporta el crudo, lo que ha generado 12 derrames de petróleo desde el 2023. Las comunidades indígenas son las más afectadas y a la vez acusadas de generar este daño. ¿En quiénes debería recaer esta responsabilidad? ¿Cuál es el estado actual de las tuberías de crudo? El año 2017 habían continuos titulares ante las situaciones de derrame donde también se señalaba que los responsables de los derrames eran principalmente comunidades indígenas en la zona de la Amazonía. Sin embargo, cuando hicimos el primer estudio, eso demostró que en realidad solo menos de un tercio de los derrames petroleros eran causados por terceros. 2/3 partes o más de 2/3 partes eran de responsabilidad de las propias compañías. Es lo que corrobora también el último estudio que señala que las fallas operativas, las fallas a la hora de funcionar, a la hora de trabajar y que produce un derrame corresponden al 48% del total de estos derrames. Casi la mitad son por fallas de las empresas y 25% por corrosión, es decir, por instalaciones que no se les está dando mantenimiento, que no se está evaluando para ver cuál es el estado y tomar medidas preventivas para evitar que esa situación pueda generar un nuevo derrame petrolero. Mungabay Latam reveló que hasta el 2023 había en el Perú al menos 3.341 sitios considerados como pasivos ambientales y sitios impactados. Algunos de sus pasivos son de años recientes. ¿Por qué el Estado no ha podido hasta el momento remediar un solo pasivo y cómo impacta a las comunidades que viven alrededor de estas bombas de tiempo? Lamentablemente tiene que ver primero por el desconocimiento, la falta de capacidad en términos de los procesos de remediación. Hace muy poco llevamos a cabo un proceso de definición de las pautas que debería tener el Estado para poder realizar un proceso de remediación ambiental. No había claridad, no había conocimiento técnico de cómo hacerlo, cómo asegurar que no solamente es un asunto de echarle tierra encima del petróleo y se acabó, sino porque eso a la larga con la lluvia y otros elementos puede volver a aflorar. Entonces se tiene que tener una serie de elementos técnicos y esos no los estaba manejando las entidades del Estado. No manejan, digamos, cuáles son los requisitos para una adecuada remediación. ¿Y por qué están sucediendo? Porque lamentablemente hay todavía dificultades incluso en la supervisión ambiental. Los dos organismos fiscalizadores, que son SINERMI o ELFA, inclusive tienen divergencias a la hora de identificar una situación de afectación. Y regularmente las zonas que registran, que fiscalizan luego de un derrame o una afectación, son reportados por organizaciones, comunidades locales.
En el caso específico de Loreto, son 188 sitios impactados en las cuencas de Pastaza, Tigre, Corrientes y el Marañón. Tener una normativa especial para tipificar estos daños ambientales críticos ha servido para acelerar la remediación ambiental en esta región de la Amazonía. El año 2015 se aprobó una norma, un fondo de remediación para el caso específico de estas zonas que mencionas en Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón. Sobre todo los 3 primeras cuencas. Ese fondo conllevaba primero hacer un diagnóstico para tener claridad de cuáles son los sitios impactados priorizados para la remediación y luego empezar la remediación. Esta remediación ha empezado en 2024. O sea, casi 9 años después de que se aprobara ese fondo de remediación y que se iniciara ese proceso. Entonces, la normatividad ayuda a tener un marco específico que define funciones, como en este caso, establece un fondo semilla, porque este fondo no puede cubrir el total de pasivos y de zonas impactadas en esa zona, pero por lo menos permite que se empiece con las zonas más afectadas. Tener ese tipo de marco es fundamental. Sin embargo, el problema es la eficiencia. O sea, no puede ser que tengan que pasar 9 años para que recién se empiece a remediar estas zonas impactadas. Hemos visto que incluso algunos de los derrames más recientes ocurren sobre o cerca de sitios impactados o con pasivos ambientales. ¿Cómo afecta un nuevo derrame a un lugar donde aún hay una deuda ambiental? Lamentablemente, gran parte de los lugares donde ha sido impactados, donde ha habido derrame, cuando se han dado emergencias ambientales, son zonas que las empresas usualmente aplican una ruta sencilla: pagar la multa que le aplica el organismo fiscalizador, pero no necesariamente remediar, porque le sale más barato a estas empresas pagar la multa que remediar. Entonces, lamentablemente, por eso sucede que tenemos zonas impactadas, afectadas, con derrames que vuelven a ser afectadas en zonas cercanas o incluso en el mismo lugar, porque no se ha dado procesos de remediación adecuados, como mencionaba, que no sea solamente echarle tierra para tapar y no se vea, sino que sea una recuperación del ecosistema más o menos a como estaba antes del derrame. No se está verificando eso, se está dejando que sea el criterio de la empresa. Si quieres profundizar en esta y otras noticias, puedes leer nuestros reportajes en Mungabay Latam. Informamos con rigor, claridad e independencia. Hasta un próximo episodio.